Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. La mayoría de las exportaciones argentinas sale por el río Paraná. Los granos de la producción nacional salen por ahí. No olvidemos eso, que lo que llamamos hidrovía no es un túnel vial hecho de materiales de construcción, es un río vivo. Y la privatización del manejo comercial de ese río, por supuesto que trae controversias y enfrentamientos, porque Argentina pone en juego nada más ni nada menos que su soberanía, porque va a perder la exclusividad inclusive en el transporte de esas mercancías. Las obras de dragado permanente afectan la calidad de las aguas, el resto de los ecosistemas que son adyacentes, y se integra el río para darle la potencia que lo caracteriza. Se privatiza el dragado y balizamiento, pero además Sturzenegger, que es el funcionario impulsor del gobierno, ha dicho que se va a privatizar el transporte, por lo cual la Marina Mercante de Argentina, los buques comerciales, civiles, la tripulación también argentina, va a perder participación y trabajo. Estamos viendo que a las personas que necesitamos trabajo, que necesitan trabajo, se las acorrala de algún modo en las ciudades, se las expulsa, y también hay una política bastante clara donde aparece esta expulsión también de tareas que han resultado habituales y naturales para pobladores, en este caso, que viven a lo largo de un curso de un río. Las preocupaciones de esta hora son muy fuertes, muy importantes, y es un momento de activación que necesitamos atender. No está todo bien, por el contrario, necesitamos atender minuciosamente ese curso que va tomando la historia y que nos va dejando, entre otras cosas, sin trabajo. Carlos del Frade es periodista de mucha trayectoria, es escritor, es diputado provincial por Santa Fe, nació en Rosario. Lo hemos conocido por muchas investigaciones sobre narcotráfico, las mafias en la provincia, y también entiende bien lo que pasa con el río, así que queremos intercambiar un rato esta mañana con él. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola Sergio, un gustazo, ¿cómo andan ustedes? Igualmente, muy bien. ¿Estás en Rosario? Sí, estoy en Rosario, es mi cuna y es mi lugar de origen y de destino, me parece. Claro, qué bueno. ¿Qué impacto te produce todo lo que viene ocurriendo en torno al río Paraná? Creo que recién cuando hacías la introducción de la nota, describías aspectos esenciales y que es lo que está en juego, porque efectivamente es el río Paraná, es el río número 14 en longitud del mundo, es el origen de muchísimas poblaciones en la Argentina, porque venían desde el Amazonas hace 3000 años antes de Cristo, recorriendo el Amazonas y después el río Paraná, y llegaron hasta el sur de lo que después, muchos años después, iba a ser la provincia de Santa Fe, buscando lo que ellos llamaban el Aguije, la tierra sin mal, en guaraní, con lo cual es origen, tiene que ver con todo lo de la biodiversidad, algo que vos hablas permanentemente. Pero además de ser eso, es padre de comunidades, no es solamente padre del agua, como muchas veces lo definieron al Paraná, sino que es padre de comunidades. En medio de esta situación de que efectivamente, como vos muy bien dijiste antes, es un río vivo, lo que se está definiendo es para quién se draga, para quién se baliza y para qué se va a usar el río Paraná, que efectivamente es por donde transita el 80% de las exportaciones argentinas. Entonces lo primero que hay que decir, que quien define y quien maneje el Paraná, maneja la riqueza argentina, y que esto se entienda bien. Por más que haya una familia que viva en Salta o en Tierra del Fuego o en Mendoza y que jamás en su vida vieron el color del agua del Paraná,
esto le tiene que interesar porque va a ser un plato más de comida o muchos platos menos. Y acá es lo que se juega. En el año 2020, el gobierno del Paraguay definió que la planificación del río Paraguay, que integra junto al río Uruguay y al río Argentino, el río Paraná, definen lo que significa esto de la vía troncal navegable de todo este ecosistema de ríos, definió que la planificación lo iba a hacer el Comando Sur del Ejército Norteamericano, 2020. El 28 de noviembre del 2023, antes de irse, el expresidente Alberto Fernández hizo lo mismo. Por decreto, hizo que la planificación de lo que iba a pasar por el río Paraná ya no fuera Argentina, sino que fuera del Comando Sur del Ejército Norteamericano. Este es el verdadero titiritero de lo que está detrás de esto del dragado, balizamiento y peaje del Paraná, porque es eso lo que se está privatizando. Ahora, Eso Carlos, es lo que se privatizó por primera vez en el 95. Sí, perdón. Sí, no, cuando estamos escuchando con mucha atención y cuando vos decís Comando Sur del Ejército Norteamericano, Sí, dicho de este modo, pareciera como un elemento extraño dentro de todo el ecosistema que implica el Paraná, con la gente que vive, con la producción sí, sí. nacional, ¿no? Parece algo difícil Te de creer. unir, de creer, ¿no? Sí, sí, ¿Cuáles sí. son las explicaciones que están detrás y que evidentemente hay una intención por ocultar? Yo lo que te diría que es el famoso alineamiento que la presidencia actual de la Argentina define como el regreso al mundo, lo ha dicho muchas veces de esta manera el presidente Milei. Y allá por el año 2020 lo dijo de la misma manera el gobierno paraguayo. Lo cierto es que empieza a aparecer algo que vos alguna vez trataste, porque he leído algunas de las intervenciones, incluso en los programas de televisión, de lo que querían hacer con el Amazonas. ¿Te acordás que con el Amazonas Estados Unidos había propuesto que sea esto que de nuevo apareció esta semana acá en la Argentina, con el mar argentino en este caso, Mm, que le llaman ellos puntos globales comunes, mm, bienes comunes globales? Para nosotros los bienes comunes claramente son de la comunidad, claro. no de cualquiera que se arrogue el derecho de considerarse una potencia global que pueda hacer lo que quiera en cualquier lugar del planeta. Mm, Esto apareció esta semana de nuevo con el convenio que se firmó con la Armada Argentina para que sí. justamente el Comando Sur del Ejército Norteamericano y la Armada Norteamericana manejen todo lo que pase con el mar argentino. Eso es impactante, es la entrega del mar argentino bajo esa supuesta máscara de que es un interés sobre un punto común del planeta. No da la sensación. Cuando Mm, quisieron hacer lo mismo con el Amazonas, el gobierno de Lula le puso límite, ni se metan con el Amazonas. Acá el Paraná va por el mismo lugar. Y la trayectoria del Paraná es efectivamente una trayectoria de muchísimas exportaciones legales, pero también, Sergio, algo que vienen hablando los paraguayos desde hace muchísimo tiempo que le llaman, además, la hidrovía de la cocaína. Por eso mm, causó mucho impacto, muchísimo impacto, hace un mes atrás, cuando se denunció que uno de los documentos de las empresas que ahora están disputando la etapa final de esto, que seguramente va a terminar en la belga Jan de Null, que está compitiendo contra otra belga que es DM, falsificaron un documento de un organismo clave de Naciones Unidas que se llama ANTAC y que es el organismo dedicado a la cuestión de la seguridad y vinculado a esta cuestión de la seguridad con el crimen organizado como el contrabando de armas y el narcotráfico. Lo falsificaron, esa fue una de las acciones que motivó una presentación judicial para tratar de suspender esta privatización, que por supuesto no tuvo ningún buen fin, porque la decisión es entregarlo sí o sí, porque el que ha definido esto, insisto, el verdadero titiritero de todo esto, es el Comando Sur del Ejército Norteamericano. Y un elemento más, la empresa insignia que se va a quedar con el manejo de la mayoría de lo que salga por los 79 puertos que tienen las 7 provincias vinculadas al río Paraná, va a ser Cargill, que es la mm. síntesis de Estados Unidos detrás de todo esto. Ese es el panorama que tenemos
con lo cual la pregunta es, ¿quién se va a quedar con las riquezas argentinas? Va a ser cualquiera menos el pueblo argentino. Por eso va a haber menos platos de comida. A propósito de esto, Carlos, vos sos una persona que recorre, que habla con las personas, Sí, que tiene una sensibilidad especial para poder escuchar. ¿Qué dicen las comunidades adyacentes del río? Y si vos crees verdaderamente que no es posible una acción del nosotros, porque cuando aparecen estas organizaciones que vos has mencionado, estas empresas multinacionales, el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, pareciera que todo es inabordable, pareciera que no podríamos oponernos a nada y que hay que aceptar ese destino. Y yo creo que hay en el nosotros unas fortalezas que no sé si aún las estamos nombrando como hace falta. ¿Qué sentís con esto? es cierto lo que vos marcás. Lo que hay que decir es que justamente las primeras rebeldías que aparecieron fueron justamente de las comunidades de pescadores en la zona de islas del río Paraná, enfrente de las grandes ciudades, como por ejemplo enfrente de acá de la ciudad de Rosario, enfrente de Villa Mm, Constitución, enfrente de San Lorenzo. Siempre han aparecido eso, que es justamente la defensa del ecosistema. Por eso les contaba el origen de lo que claro. significaba que el Paraná tenía que ver con padre de comunidades, porque buscaban justamente la tierra sin mal. Ahora eso, por supuesto, no forma parte del gran negocio Mm, de lo que ellos llaman, como se llamó la empresa que privatizó todo esto, hidrovía. Pero lo cierto es que las comunidades están existiendo, se están organizando. Por ejemplo, este domingo va a haber un acto muy importante frente a la zona de la Rambla Cataluña, que es un pedazo de playa que todavía les quedó a los rosarinos para acceder al río. Van a tener varias cuestiones, pero una de las cuestiones es la defensa del Paraná como objetivo. Están apareciendo las organizaciones ambientalistas, pero el otro problema, Sergio, muy grande, grave, tenés 7 provincias atravesadas por el Paraná, tenés 7 leyes provinciales de ambiente, y en mm, todas se viola esa ley, porque mm, todos buscan y dicen que tiene que haber estudio de impacto ambiental. claro. Y no hay estudio de impacto ambiental desde 1995. Y algo más, en el año 2002, cuando se legisla la ley nacional de medio ambiente, también habla Mm. de que cualquier alteración de cualquier lecho de río interior de la Argentina se ve afectada por una intervención económica productiva como es esta, debería haber estudio de impacto ambiental y también se viola, Bueno, ahí pero sin estamos, embargo sigue claro, adelante. ahí estamos ya en el plano institucional y ahora sí, Claro, en tu experiencia como sí. legislador, ¿no existen mecanismos que puedan hacer cumplir lo que no se está cumpliendo, lo que se está avasallando? Sí, hubo presentaciones judiciales, hubo presentaciones a la legislatura, nos cansamos de hacer presentaciones legislativas y ahí volvemos al punto anterior sobre por qué vos con total sentido crítico, vos decías por qué aparece el Comando Sur del Ejército norteamericano. Nosotros le preguntamos muchas veces a los gobiernos, a los Mm, distintos gobiernos de la provincia de Santa Fe, qué querían hacer de los 849 kilómetros de costas que tiene la provincia de Santa Fe sobre el río Paraná, y siempre te gambeteaban la respuesta. La mm, respuesta esta vez fue directa. Quieren poner la provincia de Santa Fe, que el año pasado exportó por 16.000 millones de dólares producción propia, mm. quieren hacer de la provincia de Santa Fe, dicho por el propio ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quieren hacer el automóvil, esta fue la definición, el automóvil club de las multinacionales. Mm. Ahí está la raíz de todo esto. Al servicio y como empresas de servicio, como Estado de servicio de las multinacionales. Es la resignación de la producción propia, del cuidado del ambiente propio. Se deja de lado eso porque se ponen al servicio absoluto de las multinacionales. Ahí se regala la idea de la soberanía ambiental, se Mm. regala la soberanía económica y se regala la soberanía política, porque el que planifica
¿Por qué se va a dragar a determinada profundidad? ¿Por qué se va a balizar como se va a balizar? Es cualquiera menos algún gobierno provincial y muchísimo menos el gobierno nacional. Sí, lo que se desprende de todo esto pareciera ser una especie de espíritu tendiente a camuflar todo lo que tenga que ver con un río vivo, porque a la pasada hablaste también de la Rambla de Cataluña, donde se Sí, así proyecta un es. parque acuático, digamos, Horrible, sí, con horrible. características que Todo también plástico. aparece, claro, aparecen divorciadas de lo que debiera ser nuestro sentido de conexión con la vida, en este caso, con la vida del río, con la vida de todas las especies que hay por ahí, con las aves y demás. Pareciera que ahí hay un puente de ciertas dirigencias que no alcanzan a ver justamente la necesidad de tejer alianzas con todos los reinos de vida, no con las corporaciones o aquellos sectores de poder exclusivamente, ¿no? Sin dudas, porque se deja de lado esa cuestión. Por eso termina siendo una cuestión defensiva y que menos mal que existe, porque efectivamente desde la década del 90 en adelante han aparecido todas las cuestiones de lo que significaba profundizar el dragado del Paraná, porque además en estos 31 años lo que ha pasado también es que pedazos enteros de barrancas del río Mm, Paraná, en donde por ejemplo está mm. el Centro Cultural del Parque España, en donde hay muchos clubes vinculados a la orilla del Paraná, han sufrido nada menos que la caída de parte de Sí. sus instalaciones por lo que significa la profundidad del dragado, porque después está lo otro, la fauna itícola, de lo cual no hablamos, pero la Mm. fauna itícola termina muy, pero muy afectada con esta situación. Ya hay especies que no encontrás, más allá de lo que tiene que ver con la pesca indiscriminada de los grandes frigoríficos de carne de pescado, especialmente de Entre Ríos, pero más allá de eso, claramente se va afectado todo, la flora, la fauna itícola, las orillas, las comunidades de pescadores, las Claro, comunidades porque que son viven en las escollos. islas, Para una hidrovía, si concebimos así al río, es al un Paraná, escollo, claro. ¿no? Sí, sí, son Cada gente una de que esas molesta, cosas. gente que Claro. molesta, totalmente. ¿Y, Sí, sí. y qué pasa, Carlos, ya que estamos ya medio en el final, pero me gustaría aludir un poco a algo ¿qué pasa con las arenas que se están sacando para Vaca Muerta? Me dicen algunos pobladores que la hilera de camiones es interminable y que ya la proporción, bueno, es muy impactante de lo que se quita. ¿Qué información tenés de eso? En realidad la cuestión de la arena, por distintos negocios de la construcción y que necesitan, la arena ya se venía explotando irracionalmente, porque ahí sí son Mm, bienes comunes, porque eso se saca de la tierra, se saca de las islas, se saca también de algunos lugares de lo que sería la plataforma continental de las provincias, se viene usando desde hace por lo menos 20 años. En los últimos 10, lo que se ha denunciado en relación a la instalación y después producción de vaca muerta, se ha denunciado, pero no se han logrado precisiones. ah, Pero efectivamente, vos imaginate que nosotros tenemos un flujo de camiones enormes por mm, esta privatización, mejor dicho, por estos negocios que se hacen con las exportaciones, pero eso efectivamente existe. Lo que todavía cuesta mensurar, porque todavía no hay una causa judicial que haya denunciado con precisión todo esto, es la cantidad de camiones que se van. Pero mm. efectivamente eso realmente existe y es una preocupación realmente muy grande, por lo menos de algunos sectores que no queremos que destruyan todo el Mm, ecosistema que teníamos, que de hecho ya está destruido porque tenemos un 80% menos de árboles naturales, nativos en la provincia, ha sido muy afectada porque además el ecocidio real que existió en la Argentina fue el de la forestal y eso sigue existiendo, eso ha mm. cambiado todo el ecosistema de la provincia de Santa Fe, a lo cual ahora hay que sumarle todo lo que va a producir una vez más el deterioro de todo el ecosistema de un río vivo como es el Paraná. Una verdadera policrisis. Parte de Exactamente, eso hemos exactamente. recorrido esta mañana junto a nuestro querido colega de Rosario, Carlos Delfrade, y te pido de final eso, ¿no?
¿Cómo imaginás una salida a una crisis de múltiples variables como la que estamos viviendo? De la misma manera, pero en sentido a favor de la vida, es decir, una multisectorial, una multipartidaria, que trabajemos juntos, primero para la recuperación de la planificación de lo que queremos del río, y después una logística latinoamericana de los ríos. Es necesario que las universidades de Brasil, de Paraguay, Uruguay, Argentina, junto a las organizaciones ambientales y los sindicatos, pensemos desde adentro qué queremos con todo lo que pasa con nuestro sistema de ríos. Si no hacemos eso, estamos condenados simplemente a ser lo que dijo el gobierno de la provincia de Santa Fe, un testigo, un acompañante, el Automóvil Club de las multinacionales. Y no queremos eso porque realmente vamos a dejarle un planeta pésimamente peor al que ya tienen nuestras hijas. Es impactante esa definición del Automóvil Club de las multinacionales. No, impresionante. Lo dijeron en una audiencia que nosotros insistimos que se haga, Claro. se hizo y definieron eso. No lo podía creer, pero la verdad que fue muy honesto. Fue muy honesto. Gracias, Carlos. Te mandamos un gran abrazo desde acá, muy agradecidos por todo lo que haces y bueno, por estas explicaciones y estas líneas de pensamiento que nos ayudan a sentir el río. Yo creo que es tiempo de, como vos decías, en el lugar que vivamos, empezar a sentir esos bienes comunes y sentir que la periferia, recién vos nombrabas diversos países de la región, la periferia tiene un gran desafío, que es este desafío de transformación, pero que nos lleve hacia la vida, no hacia el desprecio de los ecosistemas. Así que muy agradecido porque nos dejás de algún modo inspirados para justamente hacer eso, ¿no? Echarnos a andar. Esa es la idea. Muchísimas gracias, Sergio, como siempre. Carlos Delfrade, que es periodista, como decíamos antes, escritor, es diputado provincial por Santa Fe y está preocupado por estas temáticas, preocupado y ocupado por estas temáticas que evidentemente de seguir el curso que hemos contado, el curso que se impulsa desde el Estado Nacional, desde algunos estados provinciales también, con algunos liderazgos que tienen una rusticidad bastante evidente. Si esto ocurriese, estamos en problemas, y ante los problemas lo que necesitamos es una férrea voluntad para enfrentarlos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.